Y ahora vamos a la entrevista sobre el año 15 de la dictadura que empieza mañana y la estrategia de la oposición, con Jesús Teffel, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y con el exdiputado liberal Eliseo Núñez, exasesor de la Alianza Cívica. Les preguntamos cuál es la propuesta del movimiento Pro Democracia para convertirse en una alternativa de poder ante la dictadura. Y esto fue lo que respondieron. Daniel Ortega inicia mañana el año 15 de su dictadura en una crisis de legitimidad nacional e internacional. Está aislado internacionalmente y ha perdido una buena parte de su base de apoyo político. Sin embargo, mantiene el control de la policía, del ejército y del aparato del Estado para mandar y gobernar bajo un Estado policial. ¿Puede Ortega consolidar su dictadura totalitaria y terminar su periodo de 5 años de gobierno? Yo lo que creo es que definitivamente no se va a recuperar esta crisis de legitimidad que ocasionó la parte electoral, con la cual se va a ubicar el día de mañana nuevamente en el poder. Si de aquí al 2026, que tocan las próximas elecciones, él decide mantenerse a punta de la fuerza y deteriorando por completo la institucionalidad, la economía de Nicaragua y las esperanzas de los nicaragüenses, pues podría ser. Ya hemos visto que es capaz de todo. Lo que sí es que no veo una recuperación de la legitimidad. Eso yo creo que ya es agua bajo del puente. Y tampoco veo que con esa ilegitimidad que está ocasionando y esa crisis que tiene a lo interno, logre solucionar los problemas de los nicaragüenses. Entonces, veo un futuro bastante deteriorado para Nicaragua como país. Mañana Ortega inicia un nuevo periodo de gobierno y su meta, él y su esposa, es completar esos 5 años de dictadura. ¿Cuáles son los plazos políticos para la oposición? ¿Qué le ofrece la oposición? ¿Qué alternativa le ofrece la oposición al país? Yo creo que la construcción de una alternativa de poder es lo primero que tiene que suceder, pero que definitivamente tiene que haber una nueva elección y esta no pudiese pasar de 2 años. ¿Por qué no pudiese pasar de 2 años? No solo por un tema de los grupos pro democracia, sino porque para mí el objetivo que tiene Ortega en el inmediato es consolidar la sucesión. Y el trabajo que va a empezar Ortega a partir del 10 de enero es exactamente eso, es trasladarle el poder a Rosario. Y lo va a ir haciendo de una manera paulatina que permita que la disidencia interna no pueda boicotearle esta transición que él está empezando y que es lo que le daría a su grupo alrededor de él la sensación de que el régimen es permanente y que tienen que apostar por lealtades de más largo plazo. Entonces, definitivamente toda la presión tiene que estar para romper con este proceso de sucesión, porque este proceso de sucesión no solamente es por un tema de poder mismo, es por un tema de viabilidad del país, o sea, nos convertiría en el mismo país que fuimos cuando la dinastía de Somoza se instauró y nos convertiría ahora, con la pobreza que hay, en el mismo país que era Haití de Jean-Claude Duvalier y nos llevaría por ese camino que es un calvario social que Nicaragua no se merece. ¿En qué falló la oposición o el movimiento pro democracia en 2021? Se propusieron ir a una elección a pesar de que el país estaba en estado policial. Al final se impuso la represión, no hubo reforma electoral, todos los precandidatos están presos, la oposición está descabezada. Y la gente dice, ¿hay alguna autocrítica? ¿Hay alguna lección de este fracaso político o todo es culpa de la represión de Ortega, Jesús? Sí, es que como lo dice el nombre, somos movimientos pro democracia y lo que queríamos era instalar un régimen democrático por las vías democráticas que se tienen, a las que se tiene acceso en el mundo cívico y democrático. Nosotros cumplimos nuestra parte de ir pasando paso a paso todos los requisitos que se necesitaban para participar en las elecciones y para pasar de la dictadura a la democracia por la vía cívica. Ortega fue cerrando esas puertas una a una con las reformas, metiendo preso a los líderes, quitando partidos políticos. Yo creo que si nosotros nos hubiéramos retirado de la contienda a priori, hubiéramos dejado un camino
planos para que Ortega instalara mejor su narrativa de que simple y sencillamente la oposición no existía o no estaba ahí. Nosotros demostramos que existíamos, al punto que tenemos un montón de líderes políticos, sociales, en la cárcel hoy, que es lo que tuvo que hacer Ortega para podernos frenar realmente, quitar todos los partidos políticos, cerrar la vía democrática, y eso lo dejó en evidencia ante el mundo, ante los nicaragüenses, y es lo que ocasiona hoy su ilegitimidad. Si me permití, a manera de autocrítica, los errores que se cometieron fue no haber podido darle a los nicaragüenses un rumbo claro de cómo era que se iba a transitar esta parte preelectoral y postelectoral, y en general la ruta de lucha contra Ortega. Hubo sin duda una dispersión. El hecho de que había la posibilidad de tener varios candidatos o varias vías o vehículos para participar, significó que en algún momento nosotros pues, estuvimos más en una contienda interna que estar en contienda con Ortega, que creo que es el principal desenfoque. El enemigo real y único es Ortega, no otros movimientos pro democracia, no otros opositores, no otros demócratas. Y eso creo yo que tiene que ser un gran aprendizaje, y lo ligo mucho a lo que dice Eliseo. Si nosotros, todos los que en el 2021 de alguna manera estuvimos dispersos, logramos unirnos en un cauce común de acciones, yo creo que ya básicamente lo único que nos va a quedar de frente es enfrentarnos a la dictadura y ver cómo pasamos esa barrera represiva y de censura que tenemos ahorita. ¿Cómo se define hoy este movimiento pro democracia frente al régimen? ¿Hay un cambio de estrategia? ¿Cómo va a debilitar el poder de Ortega y derrotar el Estado policial? ¿Pretenden llegar a esto a través de una negociación con Ortega, como lo que fracasó en los dos diálogos nacionales? ¿O están hablando de una estrategia para derribar del poder a Daniel Ortega? Yo creo que Ortega no tiene incentivos para sentarse a negociar en serio, y la oposición no tiene que aceptar en este momento ningún tipo de amago que haga Ortega, porque la ventaja que él tiene actualmente es muy grande, debido a que tenés en él una concentración de poder que, aunque no va a variar en el tiempo, en la medida que los efectos del aislamiento comiencen a hacer mella en su gestión de gobierno, en esa misma medida vas a ir teniendo capacidades diferentes de poder sentarlo en una negociación real. La salida de esto tendría que ser una negociación que te lleve a una elección. No es una negociación para concubitar con Ortega, no es una negociación para dividirte el poder, es una negociación que te lleve a una nueva elección, donde quien decida sea la gente. Y esto definitivamente la mejor manera de conseguirlo es por medio de forzar una negociación cambiando la correlación de fuerza a través de una serie de acciones estratégicas que van desde la organización, la actividad de bajo riesgo y mucho impacto, y otro tipo de cosas que evidentemente no se pueden discutir en público, pero que hay que hacer para que puedas permear y que principalmente comences a lograr de que ese núcleo que hoy Ortega tiene alrededor entienda que con Ortega no tienen futuro, ni Nicaragua ni ellos tienen futuro. Es un espejismo creer que Ortega los va a sostener a lo largo del tiempo en la situación en que están hoy. Está hablando de un cambio en la correlación de fuerzas para llegar a una negociación. ¿Es una negociación con Ortega y Murillo en el poder o sin Ortega y Murillo en el poder? Pues yo lo que creo es de que definitivamente en la situación actual, si cambias la correlación de fuerza y ellos se mantienen en el poder, es con ellos que vas a tener que ver el tema de las elecciones. Y vuelvo a insistir, o sea, esto no es una negociación para distribuirte nada, es para llegar a una elección libre y que sea la gente la que decida. Ahora, si vos lográs que el sandinismo alrededor de Ortega entienda que Nicaragua no es viable en manos de estos dos señores, probablemente estaría de frente a una negociación sin Ortega, porque lo que nosotros estamos viendo es que Ortega lo lleva al despeñadero y cada vez y cuando saca algún tipo de canto de sirena para decirles de que las cosas van a mejorar. Ahora les está contando el cuento de China,
cuando habla de la ruta y la franja a China y no les explica ni siquiera qué cosa es. Y ahí andan todos repitiendo lo mismo, creyendo de que ahora va a caer maná del cielo. Y definitivamente Ortega nos lleva a todos los nicaragüenses hacia un derrotero que no es nada bueno, en el que la crisis económica va a llegar, el desempleo va a llegar y principalmente va a haber un sostenimiento de la división de la sociedad que hoy está profundamente dividida y herida en Nicaragua. En estos días, en la víspera del inicio de esta nueva etapa de la dictadura, se han emitido por lo menos 3 pronunciamientos de distintos grupos o varias agrupaciones de grupos políticos en el exilio. Todos llaman a luchar contra el régimen, a movilizarse, y son más de 50 organizaciones que proyectan bastante diversidad, pero también dispersión. ¿Tiene la oposición hoy una voz, un liderazgo? La comunidad internacional pregunta, bueno, ¿y quién es el interlocutor de este movimiento pro democracia en Nicaragua? Sí, lo bueno de estos comunicados, de estas manifestaciones que mencionas, es que significa que hay una oposición activa todavía. O sea, que la oposición no está derrotada, que la gente, en la medida de lo posible, donde se encuentra, ya sea en Costa Rica, en el exilio, en Estados Unidos, en Europa, en general, siguen buscando las maneras de posicionar una idea de lucha, ¿verdad? Una intención combativa de mantenerse en lucha contra la dictadura. Eso sin duda significa algo positivo. Por otro lado, la parte negativa es que no se termina de aclarar una interlocución unificada. Yo creo que ese es el reto de la oposición, ir encontrando cómo alcanzar esos consensos y podernos representar de una manera mucho más eficiente ante la ciudadanía y ante la comunidad internacional. Algo importante que creo que hay que recalcar ahorita es que hay plática y hay bastante acercamiento en proceso entre las distintas organizaciones pro democracia que tienen arraigo en el territorio, los que tienen organización en Nicaragua, que no pierden esa conexión, están en plática, están empezando procesos en los cuales están viendo cómo interlocutar internacionalmente de una manera unificada en torno a cómo desarrollar actividades dentro de Nicaragua para poder mantener la organización, levantar la organización después del golpe que se ha recibido con el apresamiento, con el secuestro de los líderes políticos, con el estado de represión policíaco de facto que no te permite movilizarte en el territorio. O sea, hay una serie de retos que se están evaluando y que solo les vamos a poder solucionar si terminamos de ponernos de acuerdo las organizaciones que tienen ese arraigo territorial, que es el que creo yo que le da la fuerza a cualquier movimiento político. Y en la medida de que eso avance, también los movimientos de diáspora van a poder ir identificando esas interlocuciones también nacionales para poder brindar apoyo, para poder hacer una coordinación efectiva para que todos los esfuerzos internos y externos vayan encaminados al mismo objetivo. Mencionaste la situación económica hace un momento, Eliseo. Este año está cerrando con una tasa de crecimiento económico positiva, posiblemente superior al 6,5%, y con una expulsión de más de 140,000 nicaragüenses como migrantes a Estados Unidos, a Costa Rica, España y a otros países. El año que viene la CEPAL proyecta un crecimiento del 1,8%, una de las tasas más bajas de América Latina, pero tampoco está colapsando la economía y el régimen tiene recursos, por lo menos, para administrar el gasto público y el gasto corriente de los empleados públicos en los próximos 2 años. ¿Qué se puede esperar del sector económico empresarial del país, que se mantiene en silencio, por lo menos desde hace más de 5 meses? Dejó de volver a hablar del papel cívico que se atribuía anteriormente? Mira, yo creo de que el tema económico de este año era de esperar, pues, es comparado con el año pasado, que fue el peor año en muchas décadas en Nicaragua. Adicionalmente, esto se sostuvo en 3 pilares, el tema económico. En el pilar de un aumento en las exportaciones, este pilar principalmente impulsado por
una subida de precios de los commodities y de algunos minerales también, como el oro. Hubo también un aumento en las remesas, que eso es lo que también sostuvo. Y lo tercero que tenemos en este tema es un aumento en la inversión pública. Debido al COVID, el dinero que se recibió del FMI, del Banco Mundial, el BID y otros organismos, el BCE, que es el que más ha financiado. Entonces, estos tres factores, el año que viene o este año, los que van a ser sostenibles nada más es probablemente el de las remesas y un poco el de las exportaciones. Viene una crisis de logística que va a afectar necesariamente a Nicaragua, ya estamos viendo la subida de precios. Y estamos viendo también que el tema de la inversión pública se va a ver afectado por la incapacidad que va a tener el régimen de conseguir empréstitos. Estamos por ver qué va a pasar con China. Entonces, en ese esquema, la comunidad empresarial, básicamente, aunque esté viendo crecimiento, no tiene una perspectiva de largo plazo. Y la represión nos ha hecho que se caigan. La comunidad internacional básicamente va a estar, la comunidad empresarial en Nicaragua básicamente va a estar escogiendo entre la relación con Estados Unidos y la relación con Ortega permanentemente. Entonces, la apuesta que van a hacer es a permanecer callados la mayor parte del tiempo posible para evitarse conflictos con cualquiera de las partes que los pudieran afectar a ellos. El tema de oposición al régimen es un tema que no lo va a ejercer la comunidad empresarial, y la lucha pro democracia tampoco la va a asumir. Esto lo tiene que asumir los grupos que están ejerciendo presión desde hace tiempo, y definitivamente en algún momento vamos a necesitar del apoyo de los empresarios, del apoyo de otras fuerzas al interior del país, inclusive fuerzas como la Iglesia Católica, y que van a sumarse a un esfuerzo por restaurar la democracia. Pero en este momento, esto es un trabajo de sociedad civil y de políticos, porque definitivamente somos los que podemos argumentar, dar la cara, y que tenemos, digamos, una vulnerabilidad en términos reales un poco menor que la que tienen estos sectores. La Organización de Estados Americanos dijo que estas elecciones no tienen legitimidad democrática. Llamamos a que en Nicaragua se produzca un diálogo verdadero con la oposición, una reforma electoral para hacer nuevas elecciones en 2 años. Eso es volver al 2021, elecciones con Ortega y Murillo bajo estado policial. No es volver al 2021 porque Ortega ya demostró que con sus promesas, con su manera de gestionar la presión, no va a cumplir de todos modos. Entonces yo no creería que la comunidad internacional, ni la oposición, ni la ciudadanía caiga en el juego de Ortega nuevamente. Yo creo que en esta ocasión la comunidad internacional debería de ser mucho más implacable en exigir pruebas contundentes antes de ir aceptando el escenario electoral que se pueda dibujar en 2 años. Si no hay reformas, no hay liberación de presos políticos, no hay nada, no vamos a estar, nadie va a apostar a un proceso electoral, creo yo, como se apostó en el 2021. Hoy en día, ya todo lo que Ortega transcurrió con las reformas electorales, con el encarcelamiento de los líderes políticos, con la eliminación de los partidos políticos, pues ya lo tenemos como una realidad. Entonces tendría que cambiar drásticamente el panorama, ¿verdad? Para que volvamos a apostar en un proceso electoral creíble. Tendría que retroceder Ortega un montón, y yo lo que creo realmente es que ahorita eso va a requerir de mucho más presión y de una negociación seria, no la negociación que Ortega está queriendo instalar. Ahora, hay dilemas, ¿verdad? Esa negociación con quién. Hay gente que tiende a pensar que sería una negociación con la comunidad internacional, con Estados Unidos, con la OEA. Otros piensan que debería de ser con la oposición, pero realmente lo que tiene que haber es un concierto entre la oposición, entre la ciudadanía y la comunidad internacional, de a dónde apretar más y dónde no aflojarle a Ortega, para que realmente cumpla los requisitos mínimos para garantizar un proceso electoral creíble. Ortega está aislado
de la mayoría de los países de la comunidad internacional democrática en Europa y en América Latina, pero tiene una alianza sólida con los regímenes autoritarios de América Latina, de Europa, de Asia, Cuba, Venezuela, Rusia, China, Irán, Bielorrusia, e incluso cuenta con la complacencia de México y Argentina. Lo vimos hace unos días al canciller Moncada apoyando a la Argentina, al presidente Fernández, para asumir la presidencia de la CELAC. Es decir, no estamos en 1979, cuando la OEA demandó la sustitución de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. Sin embargo, Ortega oscila entre ese aislamiento y, por otro lado, esos aliados que verdaderamente también son importantes para ellos. Bueno, pareciera que lo que hay es un club de autócratas en el mundo y que se están apoyando mutuamente. Lo que pasa es que Ortega es un líder anacrónico y él cuando vuelve a ver hacia el mundo, él todavía se imagina el muro de Berlín en pie, la Unión Soviética funcionando, y ante la realidad en que esto no existe, él trata de sustituirlos por ese nuevo eje Rusia-China, que según él va a permitir el control del mundo, igual que apostó por la Unión Soviética en los años 80. Es decir, Ortega no ha cambiado mucho, él está creyendo de que Estados Unidos va a colapsar, de que en los próximos años el mundo va a ser chino y ruso y que definitivamente él está en el carril correcto. Este es el mundo que él mira. Ahora, eso no tiene muchas posibilidades de éxito. Realmente nosotros, y hay que ver el tema económico, nosotros le vendemos el 50% de nuestras exportaciones a Estados Unidos y el otro 50% se lo vendemos a Centroamérica y a Europa. Hay una cantidad pequeñísima de 5% que le vendemos a otros países. El tema de China es una quimera. Revisemos los números costarricenses, por ejemplo. Costa Rica, en 10 años de relación con China, solamente ha llegado a 180 millones de dólares de exportaciones a China, según el Centro de Exportaciones Costarricense. Datos que pueden ser comprobados ahí. ¿Por qué? Porque hay un tema de hábitos de consumo, hay un tema de logística y hay un tema de proximidad territorial que impiden que Costa Rica desdoble su exportación que tiene hacia Estados Unidos y Europa y la pase a China y a otros países. Definitivamente la visión de Ortega es errada en su origen y va a dar resultados errados. Pero si la presión externa, Eliseo, no es suficiente para generar un restablecimiento de las libertades en Nicaragua, y por el otro lado, Ortega tiene estos aliados autoritarios y ahora un nuevo aliado que es China, ¿cuál es el espacio que tiene el movimiento pro democracia, que pareciera que ha depositado gran parte de sus expectativas precisamente en una solución desde afuera? Yo creo que lo que tenemos que apostar es a mantener las redes territoriales, ampliarlas en la medida de lo posible y convertirlas a un movimiento que tenga la capacidad de transmitir información en momentos en que hay un cierre de esta en el país. Esto te genera varias cosas, pero la principal que te va a generar es la sensación de que no estás solo en esta lucha. Y entre más puedas meter a estas redes y en ese sentido el auxilio de plataformas virtuales va a ser esencial. Entre más gente puedas meter, vas a generar un estado de opinión que se va a mantener en contra de Ortega y que eventualmente va a chocar contra la dictadura. No es una tarea inmediata, no es un asunto mágico, pero tiene que estar combinado el tema de la presión internacional con el tema de la presión nacional y la construcción de redes internas. Cuando hablan de redes internas, están hablando de un movimiento clandestino, semiclandestino, en estas condiciones de estado policial que se vive hoy en Nicaragua, donde una persona no puede salir a la calle con una bandera nacional, ni se puede reunir 5 personas en una casa porque pueden ser detenidos por la policía. Yo creo que es un movimiento más bien que esté listo para afrontar el contexto que le toque. Si hoy en día las posibilidades son que te puedas mover solo en semiclandestinidad, pues de esa manera hay que moverse y tiene que estar listo ese movimiento de gente, esa red de personas
para aprovechar las grietas que se vayan dibujando en el futuro. Si en algún momento hay la libertad para reunirse 5 personas en una casa simultáneamente y la represión no logre frenar eso, pues estar listo para ese momento ser aprovechado. Si en algún momento hay una capacidad de movilizarse, pues estar listo y articulado para aprovechar esa oportunidad también. Pero solo se va a dar eso si hay una articulación de todas las personas, de todos los activistas, de todos los opositores, de todas las personas que quieren un cambio en Nicaragua, y además de eso tienen mecanismos para mantenerse comunicados entre sí, que ese es el principal reto actualmente. Pasamos de una fase en la que nos podíamos ver, en la que incluso había marchas, como en el 2018, en la que nos reuníamos, en la que, ¿verdad?, a pasar a una fase digital donde la información pasa casi que de boca en boca, ¿verdad? Ya no tenemos los medios de comunicación que logran instalar narrativa en canal abierto, por ejemplo, o en la radio, y entonces ahora pasamos a otros mecanismos que tienen que solventar ese vacío que ha dejado el vacío comunicativo, que ha dejado la represión y la censura. Yo lo que creo es que va a llegar momentos en los que se va a ejercer algún tipo de presión interna y no vamos a poderlo aprovechar si este tiempo no fortalecemos los mecanismos, las estrategias, la comunicación, y además de eso no vamos alineando nuestros objetivos en el corto y mediano plazo. ¿Qué le propone este movimiento pro democracia a los servidores públicos y a aquellos sectores de la base que tradicionalmente apoyaron a Ortega y que claramente no votaron por él el 7 de noviembre? Incluso muchos no fueron a votar y otros votaron en blanco. La oposición hoy no es una alternativa de poder. ¿Qué le puede ofrecer a estos sectores? Yo creo que la mayoría de los seguidores de Ortega están por miedo. Y eso incluye mucho a este sector de los empleados públicos y el sector de los que de alguna manera son beneficiarios obligados del sistema público, es decir, quienes no pueden acceder a una mejor educación o a una mejor o a un mejor servicio de salud que no sea lo que el Estado puede proveerle. Entonces, eso realmente es producto de lo que ejerce Ortega, pero también es producto de que los grupos pro democracia no han podido manejar el discurso de que la Nicaragua que queremos es una Nicaragua para todos. Ha habido un ataque frontal, y lo hubo desde el 18, en contra de funcionarios públicos con llamados peyorativos y otro tipo de cosas. Creo que la Nicaragua que nosotros queremos es una Nicaragua que, aunque todavía falta construir una alternativa de poder y después lograr de que vuelva la democracia al país, es una Nicaragua en la que cabemos todos. ¿Quiénes no caben en Nicaragua? Quienes quieran seguir el modelo de Ortega, quienes quieran seguir encarcelando gente por sus ideas, quienes quieran seguir asesinando gente por sus ideas, expatriando gente por sus ideas. Eso no cabe. Pero sí cabe quien tenga ideas diferentes, porque de hecho nosotros mismos, los grupos pro democracia, estamos conformados por un montón de ideas diferentes. Y la tolerancia tiene que ser lo que el país tenga como derrotero. Y esta gente no tiene por qué preocuparse. Si son eficientes en su trabajo, van a mantener su trabajo. Si son eficientes en lo que hace, van a estar ahí, porque el país no es un país que sea de un grupo, es un país que es de todos. Y esa es la gran diferencia. Los grupos pro democracia, la gran apuesta que tienen es evitar el conflicto violento y hacer que esta vez se rompa con los ciclos de violencia que ha tenido este país durante su historia. La demanda de liberación de los presos políticos es el tema de máximo consenso nacional, tiene un gran apoyo internacional también, pero el régimen considera a los reos de conciencia como una ficha de negociación internacional. ¿Qué se propone el movimiento pro democracia para lograr y presionar más por la liberación de los presos políticos? ¿Se puede liberar a los presos políticos con Daniel Ortega en el poder? Yo creo que definitivamente se puede conseguir la liberación, aunque esté Daniel Ortega en el poder. Esté o no esté la liberación, yo creo que debe ser el principal objetivo de todo el mundo. A medida que el modelo de Ortega vaya agotándose, vaya siendo más obsoleto, Ortega va sin duda a necesitar la liberación de los presos políticos hasta para conseguir más oxígeno, hasta para poder respirar y que lo dejen de presionar, ¿verdad? Yo lo que creo es que como comunidad internacional, como opositores,
la ciudadanía en general que demanda la liberación de los presos políticos. Incluso gente del mismo sandinismo, que las encuestas demuestran que no están de acuerdo con que existan presos políticos, tiene que ser no permitir que haya un suceso importante o relevante en la política nicaragüense que sea creíble, o sea, no creer en ninguna de las apuestas de Ortega y no apostar a que ninguna solución o acción que Ortega quiere emprender vaya a solucionar o vaya a mejorar la situación de los nicaragüenses mientras los presos no estén libres. O sea, si los presos no están libres, Ortega no goza de ningún tipo de credibilidad en ningún tipo de negociación, en ningún tipo de elección, de proceso electoral, en ningún tipo de incluso de concertación o de acuerdo económico con ninguna potencia del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hecho de tener presos políticos da un mensaje más allá de que un autoritario y un dictador. Lo que te demuestra es que en Nicaragua se vive en un riesgo tal que no vale la pena ni invertir ni poner esperanza y que por ende la situación y el panorama no va a cambiar mientras hayan presos políticos. Entonces, yo lo que creo es que Ortega, mientras tenga presos políticos, jamás, ni siquiera a su gente le va a poder garantizar alguna idea de viabilidad. Entonces, en eso es que nosotros creo que tenemos que ser bastante enfáticos. Cada vez más la comunidad internacional, países incluso lejanos, van reconociendo la crisis que tenemos en Nicaragua de derechos humanos con los presos políticos. Y yo creo que se tiene que ir convirtiendo en una bandera de lucha inequívoca. Pues no hay una mala lucha en defender la libertad de los presos políticos, porque no solo se trata de los presos, se trata de un país que está secuestrado y los presos políticos los simbolizan.